Mi nombre es María Eugenia García Bautista, actualmente estudiante de la licenciatura en Psicología Educativa y Consejería de la Universidad Iberomexicana de Hidalgo. En esta ocasión les hablaré sobre el trastorno de identidad sexual. Empezaré por decir que la sexualidad constituye una dimensión fundamental de la persona humana que no puede ser vista como una conducta meramente instintiva. Es el resultado de vertientes integradoras de orden psicológico, biológico, cultural, social y antropológico. Para Ricoeur, la sexualidad es el lugar de todas las dificultades, de todas las dudas, de los peligros y de los impases, del fracaso y de la alegría. Como referencia histórica tenemos la preocupación por los enigmas de la sexualidad que ha existido en todos los lugares y todos los tiempos, pero solo recientemente esta integración fundamental intenta adquirir el perfil de un discurso científico. Entre los pioneros hay que citar a Alfred Kinsey, quien sienta las bases de la sexología científica al publicar su famoso informe que constituye un análisis objetivo del comportamiento sexual de grandes grupos humanos en Estados Unidos. No podemos dejar de lado la teoría del psicoanálisis, ya que la explicación de Freud sobre el desarrollo de identidad sexual destaca la importancia de la identificación. Así, el niño o niña se identifican con el progenitor del mismo sexo como resultado del complejo de Edipo o Electra. De esta forma, el niño o niña adoptan comportamientos típicos sexuales y actitudes de ese progenitor, por lo que el superyo, fabricado del yo ideal y de la conciencia, se desarrolla cuando el complejo de Edipo o el de Electra está resuelto. El complejo de Edipo es el conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el niño experimenta respecto a sus padres. Experimenta así una reviviscencia de este complejo durante la pubertad y es superado con mayor o menor éxito con la elección de un objeto sexual. Freud asigna al complejo de Edipo tres funciones fundamentales. Primero, la elección del objeto de amor, la cual está condicionada, después de la pubertad, por la libido depositada en el objeto y las identificaciones realizadas durante el complejo de Edipo y las prohibiciones del incesto. En segundo lugar, el acceso a la genitalidad, que es dada por la resolución del complejo a través de la identificación. Y por último, efectos sobre la estructuración de la personalidad. Dentro del complejo de Electra se tiene que es la obsesión amorosa de una niña por su padre, dándose entre los 4 y 6 años de edad. Este enamoramiento la lleva a competir con su madre considerándola como una rival. Sin embargo, este fenómeno se resuelve cuando la niña comienza a tener miedo de perder el amor de su madre, por lo que empieza a identificarse con ella. La definición de la sexualidad que la OMS nos da considera la salud sexual como la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, por medios que sean positivamente enriquecedores y potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Según Mays, Bannerman y Burton, el concepto de sexualidad sana incluye tres elementos básicos: la aptitud para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva y para regularla de conformidad con una ética personal y social. La ausencia de temores, de sentimientos, de vergüenza y culpa, de creencias infundadas y de otros factores psicológicos que inhiban la reacción sexual o perturben las relaciones sexuales. Y por último, la ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedades y deficiencias que entopezcan la actividad sexual y reproductiva. La clasificación de los trastornos sexuales de acuerdo al DSM-5 es la consideración de tres grupos: trastornos de la identidad sexual, parafilias y disfunciones sexuales. Como lo mencioné en un inicio, yo les hablaré sobre los trastornos de la identidad sexual. En este trastorno, lo fundamental es la incongruencia entre el sexo anatómico y la identificación sexual.
La identidad sexual es la conciencia de ser un hombre o ser una mujer. Es el correlato intrapsíquico del rol sexual, que puede ser definido a su vez como todo aquello que el individuo dice o hace para demostrar a los otros y a sí mismo que inviste la condición de niño u hombre, de niña o mujer, respectivamente. La CIE-10 considera tres trastornos diferentes en este grupo: el trastorno de la identidad sexual en la infancia, el travestismo no fetichista y el transexualismo. En cambio, en el DSM-5, estas tres entidades están reunidas en una misma categoría denominada trastorno de la identidad sexual. Para este diagnóstico se requiere de 4 subgrupos de criterios. En primer lugar, tenemos que evidenciar que el individuo se identifica de un modo intenso y persistente con el otro sexo, es decir, que en el caso de los niños el trastorno se manifieste por 4 o más de los siguientes rasgos. Es importante poner atención en ellos: deseos repetidos de ser o insistencia en que uno es del otro sexo. En las niñas, insistencia en ponerse solamente ropa masculina. En los niños, preferencia por vestirse con ropa de niña o mujer. Preferencia intensa y persistente por el papel del otro, sexo o fantasías recurrentes de pertenecer al otro sexo. Atracción intensa de participar en los juegos y pasatiempos propios del otro sexo. Marcada preferencia por compañías del otro sexo. Para la etapa de adolescentes y adultos se deben manifestar los síntomas como un deseo intenso de pertenecer al otro sexo, lo que se revela por un afán de adoptar el rol del otro sexo o de adquirir su aspecto físico, mediante un tratamiento hormonal o quirúrgico. Un deseo firme de ser considerado como del otro sexo, para lo cual adoptan el comportamiento, la vestimenta y los movimientos contrarios a su sexo anatómico. Un deseo de vivir o ser tratado como si fuese del otro sexo. La convicción de que ellos experimentan las reacciones y las sensaciones propias del otro sexo. El segundo criterio nos habla de que deben existir pruebas de malestar persistente por el sexo asignado o un sentimiento de inadecuación en el desempeño del rol sexual. En los menores, este malestar se pone en evidencia con, en los varones, sentimientos de que el pene o los testículos son horribles o van a desaparecer, que sería mejor no tener pene, o sentimientos de rechazo a los juguetes, juegos y actividades propios de los niños. Y en el caso de las niñas, un rechazo a orinar en posición sentada, sentimientos de tener o presentar en un futuro un pene, el anhelo de no querer poseer senos ni tener la menstruación y una aversión hacia la ropa femenina. El criterio C nos dice que este diagnóstico no se hará si el sujeto presenta simultáneamente una enfermedad intersexual, por ejemplo, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos o una hiperplasia suprarrenal congénita. El último criterio nos habla de que el trastorno debe de producir un sentimiento de malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral y de otras actividades importantes de su vida, como el hecho de que en función a la edad del individuo, el diagnóstico será clasificado como trastorno de la identidad sexual en niños o trastorno de la identidad sexual en adolescentes, dependiendo de la etapa de cada individuo. Y en el caso de individuos sexualmente maduros, se debe especificar si son atraídos sexualmente por hombres, por mujeres, por ambos o por ningunos. Dentro de los síntomas del trastorno y asociados se pueden presentar que en muchos pacientes este trastorno se aíslen socialmente, experimentan una merma de su autoestima o pueden presentar síntomas de ansiedad y depresión.
Algunos de ellos se dedican a la prostitución, exponiéndose a diversos riesgos, principalmente a contraer el SIDA. Y en el caso extremo, son también frecuentes los intentos de suicidios y los trastornos por abuso de sustancias psicoactivas. Para dar un curso y pronóstico, este trastorno es muy raro, siendo más frecuente en hombres que en mujeres. El problema se inicia casi siempre en la infancia, se mantiene en secreto por años y se hace evidente al final de la adolescencia o en los comienzos de la vida adulta. En el 75% de los muchachos que muestran síntomas de travestismo, se cree que empezó el trastorno antes de los 4 años. Como nota, es importante considerar que en ambos sexos la homosexualidad se desarrolla entre el 30 y el 60% de todos los casos. Este tratamiento es muy difícil para un trastorno de este tipo, ya que pocas veces se ve coronado por el éxito de quienes buscan como meta que la persona afectada reasuma su identidad y el rol sexual que le corresponde. Sin embargo, se pueden aliviar los síntomas concomitantes y ayudar a los pacientes a que se sientan mejor con el rol sexual que adopten. Los diferentes afrontes psicoterapéuticos pueden ser el psicodinámico, cognitivo-conductual, familiar, sistémico, entre otros que pueden ser de gran utilidad. En conclusión, este trastorno puede ser evidenciado desde edad pequeña. Sin embargo, si no se pone atención por parte de los padres, este trastorno puede llegar a desarrollarse de manera inadecuada. Es importante el apoyo para personas que lo padecen y sobre todo una empatía que los haga sentir aceptados y no aislados dentro de una sociedad como la nuestra. Gracias.